Hoy nos encontramos con el doctor Andrés Bernardo Montes Gómez, especialista en medicina bioreguladora. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Se nos autoriza ser firmado y fotografiado para nuestro proceso. Entonces, usted nos puede contar sobre su especialidad, cómo la estudió, por qué se inclinó hacia esta parte, cuáles son los beneficios de esta medicina y en qué consiste su tratamiento. La medicina alternativa es una especialización de la medicina que ya hace parte de las especializaciones con las que cuenta la Organización Mundial de la Salud. La especialización de medicina alternativa tiene muchos nombres. Hoy en día se llama medicina bioreguladora de sistemas, que comprende varias ramas como son la homeopatía. Se manejan terapias como terapia neural, que sirve mucho para control de dolor, y se utilizan medicamentos homeopáticos compuestos. Hoy en día se llama homotoxicología, se llama eso. Y es una rama de la medicina que en Colombia tiene muchas instituciones de nivel superior en las cuales se hacen las especializaciones. Se hace un posgrado, después de haber sido médico se hace un posgrado. Universidades importantes como la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, la Universidad Juan N. Corpas tienen esa especialización en Colombia. Y pues estamos tratando de que haya más especializaciones, inclusive en el Quindío estamos propendiendo porque la especialización de medicinas alternativas y de medicina bioreguladora se dé en la Universidad del Quindío. Entonces esa es la manera en la cual los médicos tenemos acceso a ese conocimiento y nos especializamos en esa rama de la medicina. ¿Cuáles son los beneficios de esta medicina y qué la hace diferente de pronto a la medicina alopática? Okay. La medicina holística también le llamamos nosotros a la medicina bioreguladora. Es una medicina que buscamos la manera de que esté lo más libre de químicos. Si nosotros utilizamos una terapéutica que sea natural, si nosotros utilizamos una terapéutica que induzca los procesos biológicos normales, nosotros podemos mejorar la salud de las personas. Esto tiene un principio totalmente natural desde la época en la cual la alquimia, el ser humano buscó en la naturaleza la manera de curar sus enfermedades. Esto no es nuevo. Lo que hace la medicina alternativa hoy como especialidad médica es volvernos a inducir a los médicos a lo que se hacía antes cuando no existía la farmacología, no existía la farmacéutica, para que nosotros nos devolvamos a recuperar y a rescatar esa medicina ancestral, por llamarlo de alguna manera, o esa medicina antigua, en la cual la naturaleza es la fuente principal de la mejoría y la curación de las enfermedades de las personas. Entonces, lo que se logran son resultados muy interesantes. La evidencia en cada uno de los pacientes durante en Colombia más de 70 años pues se ha ido demostrando. Ya hay estudios científicos que avalan el que la recuperación de las personas con medicina bioreguladora se dan en diferentes campos, en diferentes patologías, en diferentes enfermedades de diferentes partes del cuerpo. Entonces eso nos ha abierto posibilidades a los médicos en Colombia. Colombia es una pionera en investigación y desarrollo de medicina bioreguladora de sistemas. Esta medicina nació en Alemania, pero hoy en día nos podemos dar el lujo de decir que somos los que marcamos la pauta y el liderazgo en medicina bioreguladora en el mundo. Entonces eso es motivante, porque adicionalmente no solamente lo hacemos hacia nuestros pacientes, sino que adicionalmente lo hacemos hacia el desarrollo del conocimiento médico y que la actividad de nosotros sea éticamente, humanamente, más agradable, motivante y muy estimulante para seguir adelante y seguir con todo este camino de la curación y el alivio de los pacientes. Súper, doctor. ¿En qué consiste como el tratamiento de la misma bioreguladora? ¿Usted formula qué tipo de tratamientos? Sí, como pasa en medicina normal, una historia clínica siempre será un documento importante. La medicina se hace tal cual como la aprendimos en la universidad, debe haber una historia clínica. De acuerdo a toda esa historia clínica se pueden utilizar una serie de exámenes, una serie de paraclínicos que nosotros debemos igual contar con ellos. Y de acuerdo a todos esos diagnósticos o a esos paraclínicos o a ese examen que nosotros hacemos un manejo con medicina biológica. Los medicamentos son medicamentos naturales, son medicamentos que tienen un sistema, el sistema homeopático es un sistema por medio del cual la energía de la naturaleza se utiliza para hacer una regulación y un estímulo del sistema inmunológico del cuerpo. Y el sistema inmunológico del cuerpo es el que permite hacer una regulación biológica de todos los sistemas.
Básicamente este es el principio básico de lo que hace la receta homeopática o la receta con medicina bioreguladora. Eso básicamente es el objetivo. Mediante ese método, nosotros buscamos la curación, el alivio o la recuperación de una persona con cualquier tipo de patología, en cualquier edad, raza, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo que hacemos en medicina. Perfecto, doctor. ¿Cómo hace el paciente para llegar hasta su valoración? Pues el paciente se acerca, es remitido, ustedes tienen un medio como el paciente ingrese y llegue hasta su valoración y sea formulado con medicamentos homeopáticos. Bueno, en mi caso específico, el médico independiente vive del voz a voz. Yo vivo de una experiencia y logros que me permiten que las personas cuenten los logros y vengan a hacerse ver y a tratarse con esta medicina. Pero obviamente ya hay empresas, ya hay EPS que están contando con la especialización de medicina alternativa en sus servicios. Hay clínicas reconocidas que utilizan la medicina alternativa para el tratamiento de sus pacientes. Pero principalmente la consulta muchas veces tiene que ver con la recomendación y con la experiencia que tiene una persona y el voz a voz para decirle a otra, vaya a medicina alternativa a hacerse sus tratamientos. Porque la medicina alopática hace su trabajo, pero por medio de medicina alternativa nosotros podemos hacer otro trabajo al mismo tiempo. Entonces trabajar a cuatro manos es mucho mejor para la recuperación de una persona, para la recuperación de un paciente, que trabajar solamente a dos manos. Lo digo por ambos lados, o sea, es más complementario, por llamarlo de alguna manera, trabajar a cuatro manos con la medicina holística, por ejemplo, y la medicina alopática. Entonces, en los casos de cáncer, por ejemplo, utilizar los grandiosos servicios de los oncólogos, por ejemplo, no se pueden desconocer. Entender, por ejemplo, que las especializaciones como la ortopedia, las especializaciones como la cirugía son importantes. Nosotros no lo hacemos todo, nosotros podemos trabajar en equipo y ese trabajo en equipo pues obviamente va a dar muy buenos resultados en todas las personas. Doctor, yo lo veo como muy apasionado, como muy enamorado de su medicina. ¿Qué lo hizo estudiar o irse por esta...? Esto tiene una historia interesantísima. Primero, yo quise ser médico desde pequeño. Adicionalmente tuve la suerte de tener un tío que fue médico primero y se especializó en esta medicina hace 35 años. Y yo no recibo medicina de ninguna especie, sino medicina bioreguladora desde hace 35 años. Entonces mi salud pues fue mucho más bendecida. Yo sufría de unas amigdalitis tremendas, a mí me aplicaban antibióticos cada 3 meses, sufría unas amigdalitis tremendas. Y cuando ya mi tío se especializa en esto, pues ya se acabaron mis amigdalitis. Yo no volví a recibir antibióticos nunca más. Y pues mi estado de salud con respecto al comparativo de una persona, de mis costumbres, de mi edad, etc., se notan y son diferentes porque la persona que toma esta medicina mejora su calidad de vida, mejora su calidad de salud y sus sistemas biológicos están en mejores condiciones que la de otros. Entonces eso lo apasiona a uno. Cuando adicionalmente se entra a estudiar esto y tú te especializas en esta medicina y entiendes lo que estudiaste en medicina en la academia médica en la universidad, te apasionas más porque la información que a ti te están explicando es real. La actividad del sistema inmunológico, la renovación de la actividad de los procesos biológicos, bioquímicos, que estaban desordenados por culpa de una patología. Puedes darte tu cuenta dentro de la evidencia cómo se recuperan y cómo vuelves tú a recuperar esos sistemas y esos funcionamientos metabólicos y biológicos del cuerpo por medio de una receta. ¿Sí? Eso es lo que me apasiona y me ha gustado de esta especialización, pues obviamente no solamente por herencia familiar, sino porque la confirmación académica de eso pues lo permite. Doctor, queríamos preguntarle, ¿usted practica la acupuntura? Yo no practico la acupuntura, pero tengo nociones de acupuntura. La acupuntura para mí es un estilo de vida que adicionalmente se aplica para las personas enfermas. La acupuntura debería ser toda una religión, por llamarlo de alguna manera. La acupuntura nació en la China con un concepto y con una fundamentación mucho más allá de lo que significa poner una aguja. El acupunturista es una persona que tiene que estar en unas condiciones físicas, mentales, energéticas y emocionales ideales para poder atender a un enfermo. Entonces yo no hago acupuntura porque soy convencido que eso prácticamente tiene que ser un estilo de vida que te permite a ti aplicarlo hacia un paciente, porque esa energía que va en esas agujas necesita todo ese componente y todos esos requisitos para tratar a un paciente. Cuénteme, usted maneja los campos energéticos, es que ve un dispositivo en esa esquina. Sí. Quisiera que nos comentara sobre ese dispositivo. Sí. Existen equipos que tal vez los han oído ustedes en los medios de comunicación, hay equipos como el Dermatron, por ejemplo. Este equipo que tú acabas de ver es un Quantum. Lo que hacen los equipos de medición, los equipos paraclínicos
en medicina alternativa es medir los campos electromagnéticos del cuerpo para saber exactamente cómo están tus átomos. La física cuántica es una física que estudió y que nos puso a conocimiento Albert Einstein hace casi ya 100 años, donde si nosotros comprendemos que dentro del cosmos estamos construidos como átomos para formar moléculas, nosotros podemos medir ese compuesto atómico y esa salud atómica. Entonces, para eso son estos equipos que se utilizan en la medición de la medicina alternativa. Entonces, electrónicamente, los alemanes sobre todo, bueno, y los norteamericanos han ido desarrollando equipos que permiten medición de todos los componentes del campo electromagnético de las personas para poder definir su estado de salud e inclusive poder definir un tratamiento para poder ser más certeros y bueno, y poder encontrar con esa certeza una mejor recuperación del paciente. Eso es. Muchas gracias. ¿Nos podría hablar de pronto sobre alguno de sus tratamientos, que nos pueda informar cómo lo trata, con esto, qué espera ver en su mejoría o en su evolución? Ok, una de las cosas, por ejemplo, que hago yo y que hacemos en esta especialización, yo veo a un paciente y lo primero que yo logro diagnosticar en un 98% de los pacientes son parasitosis. Las parasitosis son realidades en la humanidad. Las personas nos llenamos de gérmenes, esos gérmenes se llaman parásitos y esos parásitos se deben diagnosticar. Cuando yo diagnostico parásitos en las personas, no utilizo un purgante químico como lo conocemos normalmente, sino yo utilizo medicina bioreguladora para que el sistema inmunológico reconozca los parásitos, le monten una respuesta inmunológica. El fundamento de eso está en los libros de inmunología. Y en el momento en que el sistema inmunológico, principalmente los glóbulos blancos, presentan una respuesta inmunológica, empieza a haber una limpieza de parasitosis a todo nivel. Entonces, en todo el cuerpo hay un reconocimiento, hay una activación de los glóbulos blancos que permiten la limpieza y la desintoxicación del cuerpo. Entonces, ese, por ejemplo, es una de las formas en las cuales yo trato a los pacientes, independientemente de que llegue siendo diabético. Entonces, yo no te puedo decir que yo trato a un paciente diabético con medicina homeopática solamente para la diabetes, no. Hay formas de diagnosticarlo. En este caso específico te estoy contando solamente un ejemplo. Las parasitosis pueden llevar a ser diabetes. Si yo limpio a la persona de parásitos, de gérmenes, y el cuerpo empieza a entrar en un equilibrio metabólico, es decir, empieza a procesar mejor el azúcar, empieza a procesar mejor los carbohidratos, pues yo lo saco de diabético. Para mí el diagnóstico realmente no es importante. Yo no le voy a dar medicina para la diabetes al paciente, pero lo voy a desintoxicar, lo voy a desparasitar para que obviamente todos sus procesos vuelvan a su normalidad. Bueno, entonces, en el caso del intestino delgado, muchos, donde me incluyo yo, muchos seres humanos nos enfermamos del intestino delgado. Cuando el intestino, más que del colon, el intestino delgado de las personas, cuando hacen alteraciones, pueden hacer dolores en las manos, dolores en los codos, dolores en los hombros, hacen taquicardias o dolor en el pecho, hacen dolor en la boca del estómago, hacen dolor en las ingles, hacen dolor en los miembros inferiores, incluidas las rodillas. Entonces, si adicionalmente yo miro esto desde esa óptica, yo puedo dividir muchas especializaciones que se podrían resolver solamente con liberar el intestino delgado de sus patologías o de sus gérmenes, como lo hablábamos ahora. Si yo tengo parásitos en el intestino delgado y yo limpio a esas personas de esa parasitosis, las personas pueden empezar a salir de problemas de fibromialgias que sufren sobre los hombros y sobre las extremidades superiores, por ejemplo. Muchas alteraciones cardíacas, tienen electrocardiogramas normales, muchos dolores en el pecho y muchas alteraciones en el ritmo cardíaco. Van al cardiólogo, entran por urgencias y salen por la puerta de atrás caminando porque su problema no está en el corazón. Si esas alteraciones no se detectan, esa persona, primero, va a seguir estresada porque está pensando que su corazón es el que va a fallar, pero resulta que el que está fallando es el intestino delgado. Cuando nosotros resolvemos problemas de intestino, muchas veces resolvemos problemas de arritmias cardíacas e inclusive alteraciones en la conducción cardíaca y obviamente opresiones en el pecho que asustan a las personas. ¿De acuerdo? Entonces, estos reflejos, estas líneas reflejas, se llaman meridianos, así lo llamaron los chinos. Entonces nosotros en medicina alternativa utilizamos la herramienta de la medicina tradicional china, específicamente en los meridianos, para poder entender muchas enfermedades y ver cómo de esta manera se resuelven los síntomas de los pacientes. Eso es básicamente lo que yo hago. Listo, doctor, muchísimas gracias. A ustedes por su visita, por su entrevista y ojalá tengan muchos éxitos en su carrera. Muchas gracias, doctor.